Me llamo José Luis Mendoza Castro, tengo 39 años, y durante 5 años fui parte del equipo de seguridad personal de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo que voy a contarles hoy es algo que jamás pensé que diría en voz alta, algo que puede costarme la vida pero que ya no puedo guardar. Cómo presencié personalmente las reuniones entre Iván Archibaldo y el alcalde de Uruapan, Michoacán, un político que durante 3 años obedeció órdenes directas del Cártel de Sinaloa desde el Palacio Municipal. Su nombre era Genaro Vázquez Orozco, del Partido Revolucionario Institucional, y ganó la alcaldía de Uruapan en 2015 con dinero del Chapo. Pero no era solo corrupción ordinaria. Este cabrón literalmente convirtió la presidencia municipal en una sucursal del Cártel de Sinaloa, usando recursos públicos para lavar dinero, policías municipales para proteger cargamentos de droga y su autoridad política para eliminar competencia del CJNG en la región. Yo estuve ahí, vi las maletas de dinero, escuché las conversaciones, participé en operaciones donde la policía municipal de Uruapan trabajaba directamente para nosotros. Y al final, cuando todo se desmoronó, tuve que elegir entre morir por un político corrupto o traicionar a la organización que me había dado trabajo durante años. Pero para entender cómo llegué ahí, tengo que contarles cómo un chamaco de Badiraguato, Sinaloa, terminó siendo guardaespaldas de uno de los herederos del imperio del Chapo. Nací y crecí en la Sierra de Sinaloa, en un rancho cerca de La Tuna, el pueblo natal de Joaquín Guzmán. Mi papá era agricultor, como la mayoría de los hombres de la región, pero no cultivaba maíz ni frijol, cultivaba amapola. Y antes de que alguien me juzgue, déjenme explicarles algo. En la Sierra Sinaloense no hay otras opciones de trabajo. Es amapola o hambre. Es narco o migración. Es la montaña o Estados Unidos de mojado. Mi papá nunca fue narco de verdad. Era solo un campesino que sembraba lo que le pagaban mejor, y la amapola pagaba 10 veces más que cualquier cultivo legal. Pero cuando yo tenía 15 años, el ejército llegó al rancho con órdenes de erradicar los cultivos. Quemaron toda la siembra, arrestaron a mi papá y nos dejaron sin nada. «Mijo, tienes que conseguir trabajo en el pueblo», me dijo mi mamá después de que se llevaron a mi papá. «Aquí ya no hay futuro para nosotros». Bajé a Culiacán buscando chamba, pero un chamaco de 15 años de la sierra no sirve para nada en la ciudad. Traté de trabajar de albañil, de cargador en el mercado, de ayudante en talleres mecánicos, pero no ganaba ni para comer, mucho menos para mandarle dinero a mi mamá. Fue en un taller mecánico donde conocí a Damián Restrepo, un tipo de unos 30 años que llegaba cada semana a arreglar camionetas blindadas. Damián era diferente a los demás clientes. Traía ropa cara, relojes suizos, y siempre pagaba en efectivo. Los mecánicos le tenían respeto, pero también miedo. Un día, que estaba limpiando una de sus camionetas, Damián me preguntó de dónde era. «De allá arriba, de la sierra», le respondí. «¿Tu familia a qué se dedica?» «Mi papá sembraba amapola hasta que se lo llevaron los soldados». Damián se quedó callado un rato, estudiándome con la mirada. «¿Sabes disparar?», me preguntó de repente. «Pues sí, en el rancho todos sabemos». «¿Y tienes miedo?» «¿De qué?» «De los problemas, de la bronca, de los balazos. Nací en la sierra, señor. Si tuviera miedo, ya me hubiera muerto de hambre». Se rió y me dio su tarjeta. «Si quieres un trabajo de verdad, háblame. Pero piénsalo bien, porque una vez que entres ya no puedes salir». Esa noche pensé mucho en la propuesta de Damián. Sabía perfectamente a qué se dedicaba. Todos en Sinaloa sabemos reconocer a la gente del narco. Pero también sabía que era mi única oportunidad de ayudar a mi familia y de salir de la pobreza. Al día siguiente lo llamé. «Estoy listo para trabajar, señor». «Órale, chamaco. Pero primero tienes que pasar unas pruebas». Las pruebas fueron durante 3 semanas en un campamento en las montañas de Sinaloa. Nos entrenaron en manejo de armas, tácticas de combate, protección de objetivos y, lo más importante, lealtad absoluta. Éramos 12 chavos de diferentes partes de la sierra, todos con historias similares. Familias pobres, papás presos o muertos, madres que mantenían hijos solos. «Ustedes van a ser la nueva generación», nos explicó el instructor, un exmilitar que le decían el sargento. «Van a proteger a gente muy importante. Van a manejar mucho dinero. Van a tener poder. Pero también van a tener enemigos que los van a querer matar todos los días». Al final de las 3 semanas, solo 6 pasamos las pruebas.
A los otros 6 nunca los volvimos a ver. El sargento nos explicó que habían sido reubicados en otras actividades, pero todos entendimos que había sido por fallar en alguna prueba de lealtad. Mi primer trabajo fue como chofer y guardaespaldas de comandantes menores del Cártel de Sinaloa en Culiacán. Era trabajo de bajo riesgo: llevar y traer gente, cuidar casas de seguridad, escoltar reuniones de negocios. Me pagaban 10 veces más de lo que había ganado como ayudante de mecánico, y finalmente pude mandarle dinero a mi mamá. Pero el Cártel de Sinaloa no es solo una organización criminal. Es una empresa familiar que controla toda la economía de varios estados mexicanos. Y como toda empresa familiar, los hijos de los fundadores eventualmente toman el control. Iván Archibaldo Guzmán Salazar tenía 28 años cuando lo conocí en 2014. Era inteligente, educado y tenía una visión de negocios que había heredado de su papá. Pero también tenía la presión de demostrar que podía manejar el imperio familiar mientras el Chapo estaba preso. Fue Damián quien me recomendó para formar parte del equipo de seguridad de Iván Archibaldo. Necesitamos gente joven, de la sierra, que entienda que esta es una guerra generacional, me explicó. Los viejos del cartel están demasiado acostumbrados a los métodos del Chapo. Iván quiere hacer las cosas diferentes. Mi primera reunión con Iván Archibaldo fue en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. Era una construcción moderna, llena de tecnología, muy diferente a los ranchos tradicionales donde vivían los narcos de la vieja escuela. José Luis, ¿verdad?, me dijo cuando me presentaron. Damián dice que eres confiable. Sí, señor. Aquí no me digas señor, dime Iván. Somos un equipo, no un ejército. Desde el primer día noté que Iván Archibaldo era diferente a otros capos que había conocido. No gritaba, no amenazaba, no hacía demostraciones de poder innecesarias. Hablaba como empresario, pensaba como estratega y trataba a su gente como empleados valiosos, no como esclavos. El negocio está cambiando, nos explicó en mi primera reunión de trabajo. Ya no es suficiente controlar rutas y territorios. Ahora tenemos que controlar instituciones, gobiernos locales, policías, juzgados, medios de comunicación. El futuro del narco no está en las montañas, está en las oficinas. Durante 2014 y 2015, mi trabajo consistía principalmente en acompañar a Iván Archibaldo a reuniones con políticos, empresarios y funcionarios de gobierno en diferentes partes del norte y centro de México. Mi función era seguridad, pero también era presencia intimidante. Muchas veces, solo con ver que Iván llegaba acompañado de guardaespaldas armados, las negociaciones se resolvían a favor nuestro. Fue en una de esas reuniones donde conocí por primera vez a Genaro Vázquez Orozco. Era febrero de 2015, y estábamos en un restaurante privado en Guadalajara. Iván se reunía con varios candidatos a alcaldes de municipios estratégicos en Michoacán. Uruapan era importante para nosotros porque era la puerta de entrada a territorio controlado por los caballeros templarios y después por el CJNG. Quien controlara Uruapan controlaba el acceso a una de las rutas más importantes para mover droga desde Michoacán hacia Jalisco y después hacia Estados Unidos. Genaro Vázquez llegó nervioso a esa reunión. Era un político de carrera, había sido regidor y diputado local, pero nunca había tratado directamente con gente del narco. Se notaba que estaba asustado, pero también ambicioso. «Señor Guzmán», le dijo a Iván con voz temblorosa, «yo puedo ganar esa alcaldía, pero necesito apoyo financiero para la campaña». «¿Cuánto necesitas?», preguntó Iván directamente. «Pues, calculamos que con 5 millones de pesos podemos asegurar la victoria». Iván se rió. «Genaro, 5 millones de pesos es lo que gastamos en una semana en combustible para nuestras camionetas. Si vas a trabajar con nosotros, tienes que pensar en grande». Sacó su teléfono y habló con alguien. 5 minutos después, 2 de nuestros hombres trajeron una maleta negra y la pusieron sobre la mesa. «Ahí hay 10 millones», le dijo Iván a Genaro. 5 para tu campaña, 5 para que entiendas el tipo de socios que somos. Pero esto no es un regalo, es una inversión, y las inversiones tienen que dar rendimientos». Genaro abrió la maleta y sus ojos se pusieron como platos. Nunca había visto tanto dinero junto. «¿Qué necesitan que haga?», preguntó, ya completamente convencido. «Ganar. Y después, gobernar para nosotros». Iván le explicó exactamente lo que esperaba. Acceso libre para nuestros cargamentos por territorio de Uruapan, protección policial para nuestras operaciones, información sobre movimientos del CJNG en la región y
Facilidades para lavar dinero a través de obras públicas municipales. ¿Y si pierdo las elecciones?, preguntó Genaro. No vas a perder, respondió Iván con esa seguridad que lo caracterizaba. Nosotros nos vamos a encargar de eso. La campaña de Genaro Vázquez en Uruapan fue como un show de Hollywood financiado con dinero del narco. Conciertos gratuitos con artistas famosos, despensas para todas las familias pobres, becas estudiantiles, promesas de empleo, regalos de electrodomésticos. Todo, pagado con dinero del cártel de Sinaloa. Pero lo más impresionante fue la operación de intimidación contra candidatos rivales. No los matamos ni los amenazamos directamente. Simplemente hicimos que se sintieran incómodos. Aparecían camionetas con vidrios polarizados afuera de sus casas. Sus familiares recibían llamadas equivocadas a altas horas de la noche. Sus eventos de campaña se veían interrumpidos por fallas técnicas misteriosas. 2 de los 3 candidatos principales se retiraron de la contienda por motivos personales antes de las elecciones. El tercero perdió por una diferencia tan grande que parecía que había sido aplastado por un tsunami. Genaro Vázquez ganó la alcaldía de Uruapan en julio de 2015, con el 68% de los votos. Su primera acción como alcalde electo fue reunirse en privado con Iván Archibaldo para agradecer el apoyo y definir los términos de su colaboración. Esa reunión fue en agosto de 2015, en una casa de seguridad que teníamos en Uruapan. Yo estuve presente, como parte del equipo de seguridad de Iván. «Felicidades, señor alcalde», le dijo Iván cuando llegó Genaro. «Gracias, Iván. Todo esto fue posible gracias a ustedes. Ahora viene lo importante. Gobernar». Iván le entregó una carpeta con instrucciones detalladas sobre cómo iba a funcionar la relación. Era como un manual de operaciones para alcaldes corruptos. Primer punto. La Policía Municipal de Uruapan iba a recibir capacitación especial de nuestros instructores. En realidad, íbamos a infiltrar la corporación con nuestros propios hombres disfrazados de policías. Segundo punto. Todas las obras públicas importantes del municipio iban a ser adjudicadas a empresas constructoras que eran fachadas de lavado de dinero del cartel. Tercer punto. Genaro nos iba a reportar semanalmente sobre movimientos del CJNG en la región, planes del gobierno estatal y operaciones de fuerzas federales. Cuarto punto. Iba a facilitar el tráfico de nuestros cargamentos, asignando rutas especiales para el transporte de mercancías municipales que en realidad serían nuestras drogas. ¿Y cuánto van a pagarme por todo esto?, preguntó Genaro. 1 millón de pesos mensuales, más bonos por operaciones especiales, respondió Iván. Pero recuerda, esto no es un empleo, es una sociedad. Si nos va bien, te va bien. Si nos va mal, no terminó la frase, pero Genaro entendió perfectamente el mensaje. Los primeros meses de la administración de Genaro fueron una luna de miel. Todo funcionaba como relojito suizo. Los cargamentos del cártel de Sinaloa pasaban por Uruapan sin problemas. Las obras públicas generaban millones en dinero lavado. La policía municipal actuaba como nuestro brazo armado en la región. Pero también empezaron los problemas con el CJNG. Nemesio Oseguera, el Mencho, no iba a permitir que los Guzmán tomaran control de una plaza tan importante en Michoacán sin pelear. Los primeros enfrentamientos fueron menores, balaceras esporádicas entre nuestros sicarios y células del CJNG. Algunos levantones de operadores de bajo nivel, narcomensajes colgados en puentes. Pero en enero de 2016, el CJNG ejecutó una operación que cambió todo. Secuestraron a 5 policías municipales de Uruapan que trabajaban para nosotros. Los torturaron para obtener información, y después los ejecutaron dejando sus cuerpos en el zócalo de la ciudad con un mensaje dirigido directamente a Genaro Vázquez. Señor alcalde, Uruapan es territorio del CJNG. Despida a sus asesores sinaloenses o los próximos muertos van a ser usted y su familia. Última advertencia. Esa noche Genaro nos llamó desesperado. Quería una reunión urgente con Iván Archibaldo. Esto se está saliendo de control, nos dijo cuando llegamos a la casa de seguridad. El CJNG está mandando el mensaje de que saben que trabajo con ustedes. Mi familia está en peligro. Tranquilo, Genaro, le respondió Iván. Para eso estamos nosotros. Nadie te va a tocar. ¿Cómo pueden estar seguros? Porque vamos a acabar con esos cabrones antes de que tengan oportunidad. Lo que siguió fue la planificación de una guerra urbana en Uruapan. Iván decidió que era momento de demostrar que el cártel de Sinaloa no se iba a dejar intimidar por el CJNG,
y que Genaro era nuestro hombre en la región sin importar las amenazas. La estrategia fue inteligente y brutal. En lugar de pelear abiertamente contra el CJNG, usamos los recursos del gobierno municipal para combatirlos. La policía municipal, ahora completamente infiltrada por nosotros, comenzó a realizar operativos contra el crimen organizado, que en realidad eran ataques dirigidos contra células del CJNG. Oficialmente, el alcalde Genaro Vázquez estaba cumpliendo su compromiso de campaña de limpiar Uruapan de criminales. En realidad, estaba usando dinero público y autoridad legal para eliminar competencia del cártel de Sinaloa. En 3 meses, la Policía Municipal de Uruapan arrestó a más de 50 miembros del CJNG, decomisó 6 laboratorios de drogas sintéticas y recuperó arsenales que oficialmente fueron entregados al ejército, pero que en realidad terminaron en nuestras manos. Los medios de comunicación locales y nacionales elogiaron la exitosa campaña de pacificación del alcalde Vázquez. Recibió reconocimientos del gobierno estatal y federal. Apareció en noticieros como ejemplo de autoridad municipal comprometida con la seguridad. Pero nosotros sabíamos la verdad. Genaro Vázquez había convertido la alcaldía de Uruapan en el brazo político del cártel de 1900 Sinaloa. Mi función durante esta época era coordinar la comunicación entre Iván Archibaldo y Genaro. Cada martes me reunía con el alcalde en su oficina oficial para recibir reportes sobre operaciones de la policía municipal, proyectos de obras públicas y información de inteligencia sobre el CJNG. Eran reuniones surreales. Estábamos en el Palacio Municipal, rodeados de símbolos patrios y retratos de héroes nacionales, planeando operaciones criminales financiadas con dinero público. José Luis, necesito que le digas a Iván que ya tenemos identificada una casa de seguridad del CJNG en la colonia industrial, me reportaba Genaro mientras revisaba expedientes oficiales. Podemos hacer el operativo el próximo viernes, pero necesitamos que sus muchachos estén listos para apoyar a la policía. ¿Cuántos elementos van a participar?, le preguntaba yo. 20 policías municipales, más los 10 de ustedes que están infiltrados. Pero quiero que Iván mande refuerzos por si las cosas se ponen feas. Estas conversaciones las grababa con un dispositivo que me había dado Iván, no para tener evidencia contra Genaro, sino para asegurarnos de que estaba cumpliendo exactamente con las instrucciones que recibía. Uno de los proyectos más ambiciosos de esta colaboración fue la construcción de un centro de comando y control de seguridad municipal que costó 50 millones de pesos del erario público. Oficialmente, era una instalación de alta tecnología para coordinar las actividades de seguridad en Uruapan. En realidad, era una base de operaciones del cártel de Sinaloa, construida con dinero de los contribuyentes. Tenía salas de comunicaciones encriptadas, armería secreta, celdas de interrogatorio disfrazadas de salas de entrevistas, y hasta una pista de helipuerto para nuestros vuelos clandestinos. La inauguración del centro fue un evento político mayor. Asistieron el gobernador de Michoacán, senadores, diputados federales y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Todos elogiaron la visión innovadora del alcalde Vázquez para combatir el crimen organizado. Si hubieran sabido que estaban inaugurando una base de operaciones del narco, probablemente habrían corrido despavoridos. Pero lo más impresionante de toda esta operación era cómo Genaro había logrado mantener una imagen pública impecable mientras trabajaba para nosotros. En los medios aparecía como el alcalde modelo, honesto, comprometido, eficiente. Las encuestas de popularidad lo ponían como uno de los mejores alcaldes de Michoacán. La realidad era que había convertido todo el aparato municipal en una empresa criminal. Durante 2016 y principios de 2017, Uruapan se convirtió en la plaza más exitosa del cártel de Sinaloa en el centro del país. Movíamos toneladas de cocaína, heroína y fentanilo por la región sin interferencia significativa. Los laboratorios del CJNG fueron sistemáticamente destruidos. Sus rutas de tráfico fueron interceptadas. Sus operadores fueron arrestados o ejecutados. Pero también comenzaron a llegar reportes preocupantes. Agentes federales estaban haciendo preguntas sobre las finanzas del municipio de Uruapan. Auditores de la Secretaría de la Función Pública habían detectado irregularidades en las licitaciones de obras públicas. Periodistas de investigación estaban siguiendo la pista del dinero que financió la campaña de Genaro.
Iván Archibaldo decidió que era momento de tomar precauciones. En marzo de 2017 me mandó a Uruapan con instrucciones específicas para Genaro. Dile que ya no puede ser tan obvio, me instruyó Iván, que reduzca las operaciones, que se concentre en mantener su imagen pública limpia y que empiece a preparar su salida de la alcaldía. Cuando le transmití el mensaje a Genaro, su reacción me sorprendió. No mostró alivio de que fuera a terminar la presión de trabajar para el cartel. Mostró pánico de que fuera a terminar el dinero. ¿Salida? ¿De qué salida me habla?, me preguntó nerviosamente. Yo todavía tengo un año más de mandato, y además, ya me acostumbré al estilo de vida. Genaro, las cosas se están poniendo calientes. Es mejor terminar las operaciones antes de que todos terminemos en la cárcel. Pero yo no puedo regresar a mi sueldo de alcalde normal. Tengo gastos, compromisos, una forma de vida que mantener. Ahí fue cuando me di cuenta de que Genaro Vázquez había desarrollado una adicción tan peligrosa como cualquier droga. La adicción al dinero fácil del narco. Además, continuó, conozco demasiadas cosas. Sé cómo operan ustedes, dónde tienen sus casas de seguridad, quiénes son sus contactos. Si me dejan fuera, me convierto en un riesgo para la organización. Era una amenaza velada, pero era una amenaza. Genaro estaba sugiriendo que si el cartel lo abandonaba, él podría convertirse en testigo protegido o colaborar con las autoridades. Esa noche llamé a Iván para reportarle la conversación. Ese pendejo se nos está volteando, fue su análisis inmediato. Pero no podemos eliminarlo ahora. Es muy visible, y su muerte llamaría demasiado la atención. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mantenemos contento pero controlado. Sigue pagándole, pero reduce las operaciones. Y pon vigilancia discreta en él las 24 horas. Quiero saber con quién habla, a dónde va, qué hace. Los siguientes meses fueron de tensión constante. Genaro seguía recibiendo su pago mensual, pero las operaciones del cartel en Uruapan se redujeron dramáticamente. Oficialmente, era porque la campaña de 1900 de pacificación había sido tan exitosa que ya no había crimen organizado significativo en la región. En realidad, era porque estábamos preparándonos para abandonar la plaza antes de que se desmoronara todo. Pero Genaro no entendía las señales. Seguía pidiendo más dinero, más operaciones, más involucramiento. Había desarrollado una megalomanía peligrosa. Se veía a sí mismo como un socio igual del cártel de Sinaloa, no como un empleado. La situación se volvió insostenible en agosto de 2017, cuando Genaro me citó en su oficina para una conversación que cambió todo. José Luis, tengo una propuesta para Iván, me dijo con una sonrisa que no me gustó para nada. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero ser candidato a gobernador de Michoacán en 2018, y quiero que el cartel financie mi campaña. Me quedé en shock. Genaro quería llevar la corrupción a nivel estatal. Piénsalo, continuó. Un gobernador es mucho más útil que un alcalde. Puedo controlar toda la policía estatal, influir en ministerios públicos, adjudicar contratos por miles de millones de pesos. Sería el negocio del siglo. Genaro, eso es imposible. Una campaña estatal cuesta cientos de millones de pesos. ¿Y el nivel de atención que recibirías? Exactamente. Por eso necesito que Iván entienda que esta es una oportunidad única. Michoacán entero bajo control del cártel de Sinaloa. Esa noche reporté la conversación a Iván. Su respuesta fue inmediata y definitiva. Ese cabrón ya perdió el juicio. Háblale a Damián y dile que preparen el operativo Limpieza. Es hora de terminar con este desmadre. Operativo Limpieza era el código para eliminar assets que se habían vuelto demasiado peligrosos o incontrolables. Básicamente, Iván había ordenado la ejecución de Genaro Vázquez. Pero yo ya estaba cansado de todo este circo. Llevaba 3 años viendo cómo la corrupción destruía instituciones, cómo el dinero del narco pervertía todo lo que tocaba, cómo políticos como Genaro se convertían en monstruos adictos al poder y al dinero fácil. Además, eliminar a un alcalde en funciones iba a traer consecuencias que ninguno de nosotros podía predecir. Investigaciones federales, intervención militar, atención mediática internacional. Todo el trabajo de años se iba a venir abajo por culpa de un político ambicioso que no sabía cuándo parar. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a advertirle a Genaro sobre el operativo, pero a cambio, él me iba a ayudar a salir del país antes de que descubrieran mi traición.
La conversación con Genaro fue 2 días después, en el centro de comando que habíamos construido con dinero público. Genaro, tengo información que puede salvarte la vida, le dije después de asegurarme de que no había nadie más en el edificio. ¿De qué hablas? Iván ordenó tu ejecución. Van a matarte antes de que termines tu mandato. Se puso pálido como un fantasma. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Pediste demasiado. Te volviste demasiado ambicioso. Y sobre todo, te convertiste en un riesgo para la organización. Pero yo he sido leal. He hecho todo lo que me han pedido. Y por eso mismo sabes demasiado. Si te arrestan o decides colaborar con el gobierno, puedes destruir toda la operación en Michoacán. Genaro se quedó callado por un rato, procesando la información. ¿Qué propones? Me preguntó finalmente. Que los dos salgamos de esto. Tú tienes dinero guardado. Yo tengo información valiosa. Podemos llegar a un acuerdo con los federales americanos y salir del país con nueva identidad. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que nos van a hacer si nos descubren? ¿Sabes lo que te van a hacer si te quedas? Van a matarte de todas formas, Genaro. Al menos así tienes oportunidad de sobrevivir. Le expliqué mi plan. Él iba a contactar a la DEA a través de un abogado de confianza, ofreciendo información sobre operaciones del cártel de Sinaloa en Michoacán a cambio de protección. Yo iba a entregar detalles sobre la estructura de seguridad de Iván Archibaldo y otros miembros de la familia Guzmán. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, le advertí. Si Iván sospecha algo, nos van a torturar durante días antes de matarnos. Genaro aceptó, pero con una condición. Quería terminar su mandato como alcalde antes de huir. Tenía la fantasía de que podía mantener su imagen pública limpia hasta el final. No puedo irme como un corrupto, me dijo. Quiero que la historia me recuerde como un buen alcalde que fue víctima de las circunstancias. Era una estupidez, pero acepté porque no tenía otra opción. Durante los siguientes 3 meses, vivimos una doble vida aún más peligrosa que antes. Por un lado, seguíamos trabajando normalmente para el cartel, reportando a Iván, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Por otro lado, estábamos recopilando evidencia para entregarla a las autoridades americanas. Genaro me daba acceso a documentos municipales que comprobaban el lavado de dinero a través de obras públicas. Yo le proporcionaba grabaciones de conversaciones con Iván, Archibaldo, fotografías de reuniones secretas y detalles sobre rutas de tráfico de drogas. Era una bomba de información que podría destruir toda la operación del cártel de Sinaloa en el centro del país, pero mantener este doble juego era agotador y peligrosísimo. Cada vez que me reunía con Iván, tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Cada vez que Genaro aparecía en eventos públicos, tenía que fingir que seguía siendo el alcalde honesto que todos creían que era. El momento más tenso llegó en noviembre de 2017, cuando Iván me mandó llamar para una reunión urgente en Culiacán. José Luis, tengo sospechas de que alguien está filtrando información, me dijo con esa mirada fría que ponía cuando sospechaba traiciones. ¿Qué tipo de información, jefe? Los federales han estado muy precisos en sus operativos últimamente. Saben exactamente dónde buscar, cuándo atacar, a quién arrestar. Es como si tuvieran información de primera mano. Se me heló la sangre. Si Iván sospechaba de mí, era hombre muerto. ¿Tienen idea de quién puede ser? Estamos investigando a todos los que tienen acceso a información sensible, incluido tú. Me mostró fotografías de vigilancia donde aparecía entrando y saliendo del Palacio Municipal de Uruapan en horarios que no correspondían con mis reuniones oficiales con Genaro. ¿Puedes explicarme qué hacías ahí a las 10 de la noche un martes? Tenía que improvisar una explicación creíble. Genaro me pidió que fuera a revisar el sistema de comunicaciones del centro de comando. Había reportes de interferencias que podrían comprometer nuestras transmisiones. Iván me estudió con la mirada durante lo que se sintieron horas. José Luis, tú y yo llevamos trabajando juntos 3 años. Has demostrado lealtad, valor, inteligencia, pero en este negocio, hasta los hermanos se traicionan cuando hay suficiente presión. Jefe, yo jamás... Déjame terminar. Si descubro que me estás traicionando, no va a ser una ejecución rápida. Te voy a mantener vivo el tiempo suficiente para que me digas exactamente qué información entregaste, a quién se la entregaste y cómo compensar el daño. Entiendo, jefe. Espero que sí, porque si no entiendes, tus últimas semanas de vida van a ser muy, muy largas. Esa noche llamé a Genaro desde un teléfono público para advertirle que teníamos que acelerar nuestros planes. Iván está sospechando.
Tenemos que contactar a los americanos esta semana, o nunca vamos a poder hacerlo. ¿Estás seguro de que podemos confiar en ellos?, me preguntó Genaro con voz nerviosa. Más que en Iván Archibaldo cuando descubra lo que estamos haciendo. El contacto con la DEA se hizo a través del abogado que Genaro había contratado en Guadalajara. La reunión inicial fue en el consulado americano, bajo el pretexto de una consulta legal sobre inversiones empresariales en Estados Unidos. El agente que nos recibió se llamaba Michael Torres, un México-americano que hablaba perfecto español y que conocía muy bien el funcionamiento de los carteles mexicanos. Señores, lo que me están proponiendo es muy peligroso para todos, nos dijo después de escuchar nuestra propuesta. Ustedes estarían traicionando a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Nosotros estaríamos arriesgando dos fuentes de información extremadamente valiosas. ¿Qué necesitan para convencerse?, preguntó Genaro. Pruebas. Evidencia concreta que demuestre que la información que pueden proporcionarnos vale el riesgo de protegerlos. Esa misma tarde le entregamos una muestra de lo que teníamos. Grabaciones de Iván Archibaldo, dando órdenes específicas sobre operaciones criminales, documentos municipales que comprobaban el lavado de dinero, fotografías de reuniones entre funcionarios públicos y miembros del cartel. Michael Torres revisó todo el material durante 2 horas. Cuando terminó, su expresión había cambiado completamente. Esto es dinamita pura, nos dijo. Con esta información podemos desarticular toda la estructura del cártel de Sinaloa en Michoacán y arrestar a docenas de funcionarios corruptos. ¿Y qué recibimos a cambio?, pregunté. Protección total, nueva identidad, reubicación en Estados Unidos, apoyo financiero durante el proceso de adaptación. Pero hay condiciones. Las condiciones eran estrictas. Teníamos que entregar toda la información que tuviéramos, sin reservarse nada. Teníamos que testificar en los juicios que resultaran de nuestras denuncias. Y teníamos que cortar completamente todo contacto con México y con cualquier persona de nuestro pasado. ¿Incluye familia?, preguntó Genaro. Incluye todo. Sus familias pueden entrar al programa de protección si aceptan las mismas condiciones, pero no pueden mantener contacto con nadie más. Para mí era relativamente fácil. Mi mamá había muerto el año anterior, no tenía hermanos, y mi vida social se limitaba al trabajo con el cartel. Pero Genaro tenía esposa, 3 hijos, padres ancianos, y una imagen pública que había cultivado durante años. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Genaro. Tienen 48 horas, respondió Michael Torres. Después de eso, la oferta se cancela, y si deciden no aceptar, esta conversación nunca pasó. Durante esas 48 horas, Genaro y yo evaluamos nuestras opciones. La realidad era que no teníamos muchas alternativas. Quedarnos significaba muerte segura cuando Iván descubriera nuestras actividades. Huir por nuestra cuenta significaba vivir como fugitivos para siempre, sin recursos, ni protección. El programa de protección de testigos americano era nuestra única oportunidad real de sobrevivir. Genaro tomó la decisión final en una conversación que tuvimos en su oficina de alcalde, rodeados de banderas mexicanas y retratos de héroes patrios. José Luis, voy a aceptar, me dijo, pero no por cobardía, por responsabilidad. ¿Responsabilidad? Con mi familia, con mi ciudad, con mi país. Lo que hemos hecho aquí es una traición a todo lo que representa el servicio público. Es hora de pagar las consecuencias y tratar de reparar el daño. Aceptamos la propuesta de la DEA en diciembre de 2017. El plan era que yo desapareciera primero, durante unas vacaciones que había pedido a Iván por motivos familiares. Una semana después, Genaro renunciaría a la alcaldía por problemas de salud y también desaparecería. Mi última reunión con Iván Archibaldo fue el 15 de diciembre de 2017, en la casa de seguridad donde nos habíamos conocido 3 años antes. Le mentí diciéndole que mi tía en Estados Unidos estaba enferma y que necesitaba ir a cuidarla durante unas semanas. Claro, José Luis, ve a resolver tus asuntos familiares, me dijo. Pero no te tardes mucho. En enero vamos a empezar operaciones importantes en Michoacán. ¿Qué tipo de operaciones? Vamos a recuperar todo el territorio que hemos perdido contra el CJNG, y vamos a necesitar gente de confianza para coordinar con nuestros contactos políticos. Si hubiera sabido que esas operaciones importantes incluían el asesinato de Genaro Vázquez y una guerra abierta en Uruapan, tal vez habría tratado de disuadirlo, pero en ese momento solo quería salir de ahí con vida.
Cuenta conmigo, jefe. Voy a estar de regreso en enero. Nos dimos la mano, y yo salí de esa casa sabiendo que nunca iba a regresar. El 18 de diciembre de 2017, crucé la frontera hacia Estados Unidos por el puerto de entrada de San Diego, con documentos falsos que me había proporcionado la DEA. Oficialmente, era un empresario mexicano que iba a negociar contratos de importación. En realidad, era un testigo protegido que estaba traicionando a la organización criminal más poderosa de México. Genaro siguió el plan exactamente como habíamos acordado. El 23 de diciembre renunció públicamente a la alcaldía de Uruapan, alegando problemas de salud que requerían tratamiento médico especializado en el extranjero. Los medios de comunicación local elogiaron su dedicación hasta el final y su responsabilidad de no gobernar en condiciones físicas inadecuadas. 2 días después, Genaro Vázquez Orozco desapareció de México para siempre. Pero Iván Archibaldo no era tonto. Para enero de 2018 ya había conectado las desapariciones simultáneas de Genaro y mía. Cuando llegaron los primeros arrestos basados en nuestra información, entendió exactamente lo que había pasado. Su venganza fue brutal y sistemática. Primero ejecutó a todos los policías municipales de Uruapan que habían trabajado para el cartel, con la excusa de que podrían colaborar con las autoridades. Después mandó matar a los familiares de Genaro que no habían entrado al programa de protección. Finalmente, convirtió Uruapan en un campo de batalla, disputándole el territorio al CJNG con una violencia que no se había visto en años. Durante 2018, Uruapan registró más de 300 ejecuciones. La ciudad que había sido el modelo de pacificación durante la administración de Genaro se convirtió en una de las más violentas del país. Todo por culpa de un político corrupto que se creyó más inteligente que el cartel que lo había puesto en el poder. Mientras tanto, yo estaba comenzando mi nueva vida en una ciudad americana que no puedo nombrar, con una identidad que no puedo revelar, colaborando con investigadores federales para documentar todo lo que sabía sobre las operaciones del cártel de Sinaloa. Las sesiones de interrogatorio duraban hasta 8 horas diarias. Tenía que recordar fechas, nombres, lugares, conversaciones, montos de dinero, detalles de operaciones, todo lo que había visto y escuchado durante mis 5 años con Iván Archibaldo. La información que proporcioné Genaro y yo resultó en más de 200 arrestos, incluyendo funcionarios municipales, estatales y federales que habían colaborado con el cartel. Se decomisaron propiedades por valor de más de $500 millones. Se desarticularon rutas de tráfico que habían operado durante décadas, pero también resultó en represalias que cobraron cientos de vidas inocentes. ¿Valió la pena? Es una pregunta que me hago todos los días, y para la que no tengo una respuesta clara. Por un lado, logramos demostrar que la corrupción en México llega a niveles que la mayoría de los ciudadanos no se imaginan, que hay alcaldes, gobernadores, senadores y diputados que trabajan directamente para el crimen organizado, que el dinero del narco no solo compra protección, sino que compra gobiernos enteros. Por otro lado, nuestra traición desató una guerra que mató a más gente de la que probablemente habríamos matado si nos hubiéramos quedado callados. Genaro Vázquez murió en 2019, oficialmente de un ataque cardíaco en el hospital donde estaba internado bajo protección federal, pero yo sé que fue asesinado. Había recibido amenazas durante meses, y el estrés de vivir como fugitivo había acabado con su salud mental. Su último mensaje para mí fue a través de nuestro contacto de la DEA. Dile a José Luis que no se arrepienta. Hicimos lo correcto, aunque haya costado caro. Hoy tengo 39 años y trabajo de mecánico en un taller pequeño de una ciudad americana. Mis vecinos me conocen como un inmigrante mexicano tranquilo que envía dinero a su familia. No saben que durante años fui guardaespaldas de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. No saben que fui testigo de cómo un alcalde mexicano convirtió su municipio en una sucursal del cártel de Sinaloa. No saben que mi testimonio ayudó a desmantelar una red de corrupción que involucraba a cientos de funcionarios públicos. Y definitivamente no saben que cargo con la culpa de todas las muertes que resultaron de mi decisión de colaborar con las autoridades. A veces, cuando veo noticias sobre violencia en México, me pregunto si habríamos podido encontrar otra salida, si Genaro habría podido terminar su mandato y alejarse del cartel sin consecuencias, si yo habría podido convencer a Iván Archibaldo de que buscar el control político era demasiado arriesgado.
Pero la verdad es que una vez que entras al mundo del narco, especialmente a los niveles en los que estábamos nosotros, no hay salidas limpias. Todas las opciones tienen consecuencias terribles. Lo único que puedo hacer ahora es contar mi historia y esperar que sirva de advertencia. Para políticos que están tentados a aceptar dinero del crimen organizado, no hay tal cosa como una colaboración temporal con los carteles. Una vez que entras, te conviertes en su propiedad. Para jóvenes que ven el narco como una oportunidad de salir de la pobreza, el precio que pagas por ese dinero es mucho más alto de lo que te imaginas. No solo arriesgas tu vida, arriesgas tu alma. Y para la sociedad mexicana en general, la corrupción no es solo un problema de algunos políticos malos. Es un cáncer que ha metastatizado en todo el sistema político. Hay alcaldes, diputados, senadores y gobernadores que trabajan para el crimen organizado. Y mientras no se reconozca la magnitud del problema, va a ser imposible solucionarlo. Genaro Vázquez Orozco no fue un caso excepcional. Fue ejemplo de algo que está pasando en docenas de municipios mexicanos en este momento. Hay alcaldes que reciben órdenes de capos, policías municipales que trabajan para carteles, obras públicas que lavan dinero criminal. El sistema democrático mexicano está infectado por el narco de una forma que la mayoría de los ciudadanos no comprende. Y hasta que esa realidad se reconozca y se enfrente con seriedad, México va a seguir siendo un país donde los criminales gobiernan y los gobernantes son criminales. Mi nombre real no es José Luis Mendoza Castro. Ese hombre murió legalmente cuando entré al programa de protección de testigos. Pero mi historia es verdadera. Y la colaboración entre Iván Archibaldo Guzmán Salazar y el alcalde de Uruapan realmente existió. Es una historia que el gobierno mexicano prefiere mantener en secreto, porque demuestra qué tan profunda es la infiltración del narco en las instituciones democráticas. Es una historia que los carteles prefieren mantener oculta, porque demuestra que tienen más poder político del que admiten públicamente. Pero es una historia que necesita contarse, porque mientras los ciudadanos mexicanos no entiendan realmente contra qué están peleando, van a seguir eligiendo representantes que los traicionan desde el primer día en el cargo. Y van a seguir viviendo en un país donde la diferencia entre autoridades y criminales es cada vez más difícil de distinguir. Porque en México, hermano, a veces los peores criminales son los que llevan corbata y juran defender la Constitución. Y esa es la verdad más dolorosa de todas.